Como miraste ahorita en el intro del video, vamos a hacer una pausa en nuestra serie que hemos estado llevando en la carta de Primera de Pedro, y nos vamos a estar preparando para nuestra celebración de la Semana Santa. Entonces hoy vamos a iniciar con una miniserie de 4 predicaciones en torno a la Semana Santa, y hoy vamos a empezar con un pasaje que la verdad me gusta mucho. Es algo que ha estado presente en mi vida por mucho tiempo, y es cuando Jesús se encamina hacia los eventos de la Semana Santa. Jesús encaminándose hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas a leer el pasaje que vamos a estar estudiando? Y está en Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Si traes tu Biblia, por favor, te pido que lo pongas. Yo sé que lo van a poner aquí en la pantalla, pero me gustaría que estuvieras siguiendo conmigo el pasaje. Marcos 8, 31. En lo que lo buscas, quiero darle la bienvenida a los que nos siguen por YouTube, los que nos están viendo en la transmisión. Es una bendición tenerte, y la verdad es que nos encantaría que, si no tienes un lugar donde congregarte, que algún día pudieras estar aquí con nosotros alabando al Señor y escuchando juntos la palabra. Dice Marcos 8:31: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Me acompañas ahora? Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque, Señor, tú eres bueno. Padre, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, gracias porque podemos reunirnos aquí para alabar tu nombre. Señor, para proclamar lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, si nosotros te amamos a ti, Señor, es porque tú nos amaste primero. Padre, gracias porque tú nos has elegido, nos has llamado. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado y nos estás santificando. Padre, yo te ruego que uses tu palabra en esta tarde, Señor, para redarguirnos. Señor, te pido que nos des convicción de pecado en esas áreas, Señor, que tú quieres santificar en nuestras vidas. Padre, te ruego que tú traigas esperanza, Señor, que tú traigas consuelo. Señor, así como tú, que uses tu palabra como un martillo, Señor, para destrozar toda idea, toda mentira, Señor, que hemos creído. Señor, pero que uses tu palabra como lluvia, Señor, que venga a refrescar los corazones que están secos y cansados. Padre, te pido que uses al predicador, Señor, para exponer tu palabra fielmente. Señor, no me permitas hablar mis ideas como si fuera algo tuyo, pero tampoco permitas que yo calle, Señor, las cosas que tú ya has hablado. Padre, nos ponemos en tus manos, creyendo que eres tú, mi Dios, quien edificas a tu iglesia. Eres tú, Señor, quien la santificas. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que edifica a cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que salves a aquellos a quien tú has llamado, Señor, para que sigas llamando a más personas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 8 del Evangelio de Marcos,
vemos al inicio uno de los milagros con más audiencia que Jesús realizó. Una multitud que venía siguiendo a Jesús por algunos días, lo siguió hasta el desierto, al punto que ya no tenían nada que comer. Y Jesús le dice a sus discípulos: oigan, quiero que alimenten a la gente. Los discípulos aceptan que sus recursos son limitados, no tienen la suficiente comida para darle de comer a toda la gente que se había reunido. Entonces, lo que deciden hacer es poner los pocos recursos que tenían en las manos de Jesús. Jesús los toma, los bendice y multiplica la comida. Multiplica los alimentos y da a todos de comer. Dice la Escritura que todos comieron de lo que Jesús repartió hasta el punto de saciarse. De hecho, dice el narrador que sobraron 7 canastas de pan. Bueno, Marcos, el autor de este evangelio, describe 2 maneras de entender este milagro. Por un lado están los fariseos, porque después de ver el milagro que Jesús acaba de hacer, ellos le piden a Jesús que una señal para poder creer. Ellos son ciegos deliberados, porque según el autor, ellos solamente querían poner a prueba a Jesús, no querían creer en él. Pero por otro lado están los discípulos, porque el mismo autor dice que los discípulos van en la barca con Jesús, pero ellos van distraídos, van preocupados porque se les había olvidado traer pan con ellos. Solamente tenían un pan, pero ellos fueron testigos de cómo Jesús pudo alimentar a más de 4,000 personas con solo unos pocos panes. Pero dice el autor que los discípulos venían discutiendo entre ellos porque se les había olvidado traer pan. Bueno, cuando llegan a una aldea, cuando llegan a un pueblo llamado Betsaida, se encuentran con un ciego. Y este ciego se acerca a Jesús y Jesús lo sana, pone las manos sobre él y lo sana. Pero el ciego dice que no veía del todo claro. Después de que Jesús lo sana, dice: no veo del todo claro. Lo curioso es que Jesús vuelve a poner sus manos sobre él y el ciego ve todo claramente. Su vista queda completamente restaurada. Justo después de eso, cuando van en el camino, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y qué opina la gente acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy? Los discípulos dicen básicamente que la gente cree que Jesús es un hombre de Dios. Pero Jesús le pregunta directamente a ellos: ¿y ustedes quién creen que soy? Bueno, Pedro sorprende con una revelación, con una declaración. Dice: tú eres el Cristo. Pedro ve algo que es verdadero. Pero por lo que vamos a ver, Pedro no veía todo con tanta claridad. Su confesión era correcta, pero su comprensión acerca del Mesías todavía estaba limitada. La comprensión de Pedro de lo que significaba ser el Mesías todavía era parcial. Pero como leemos con lo que sucedió con este ciego en Betsaida, el mismo Jesús que le dio la vista es el mismo Jesús que se encarga de aclararlo todo. Pedro ha confesado que Jesús es el Cristo, pero ahora Jesús le tiene que explicar qué tipo de Cristo es. Mira, observa el versículo 31. Dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas cosas claramente. En esta ocasión Jesús no utiliza una parábola, no usa una ilustración. Cuando Jesús habla acerca del destino del Mesías, Él se los dice todo claramente. Jesús dice: es necesario, era necesario que el rey que ellos estaban esperando que iba a venir, que este rey atravesara por el sufrimiento y que atravesara por el rechazo
de aquellos que eran los líderes religiosos de ese momento. Mira, yo creo que esto debió ser muy difícil de entender para Pedro y para los discípulos, porque para los judíos del primer siglo existía una expectativa del Mesías muy alta. Ellos creían que el Mesías sería un líder religioso o militar que liberaría a Israel de todos sus enemigos. Pero la idea de un Mesías rechazado, la idea de un Mesías sufriente o de un Mesías que sería ejecutado, era una idea escandalosa. Era algo imposible de aceptar. Un comentarista que leí decía que Jesús era el rey esperado, pero que llegó de la manera menos esperada. Por esta razón es probable que Pedro alzara la voz y que rechazara esta enseñanza de Jesús. Observa el versículo 32, lo que responde Pedro. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. La palabra que la mayoría de los evangelistas usan cuando se traduce reprender es la palabra que usan los autores cuando Jesús reprende al mar o cuando reprende a los demonios. ¿Tú te imaginas la autoridad o la manera como Jesús reprendió al mar o reprendió a los demonios? Bueno, de esa misma manera Pedro reprende a Jesús. Pedro lo lleva aparte y Pedro comienza a corregir a Jesús por decir estas cosas. ¿Tú te imaginas la escena? Pedro corrigiendo y reprendiendo a Jesús. Porque Pedro rechaza la idea del sufrimiento. Pedro no acepta la idea de que el Mesías sufriría. Yo creo que a Pedro le encantaba que Jesús fuera el Mesías. Pero Pedro aceptaba solamente que fuera un Mesías triunfalista, un Mesías victorioso. Pedro quería el rey, pero no quería la cruz. Pero Jesús va a usar esta escena para demostrar que su entendimiento todavía era limitado. Jesús va a usar esta escena para darle una lección valiosa a Pedro y a sus discípulos. Observa el versículo 33. Dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Yo creo que este verso es el énfasis de toda esta historia. Aquí está el punto principal de toda esta historia, el propósito de toda esta historia. La revelación acerca de la identidad del Mesías era correcta. Jesús era el Mesías, pero su interpretación era todavía incorrecta. La declaración anterior, tú eres el Cristo, era una revelación que venía de la mente de Dios. Pero la interpretación que está mostrando claramente venía de la mente de los hombres. Jesús le enseña a Pedro y a los discípulos que toda idea que contradiga lo que Dios ha dicho está haciendo la obra de Satanás. Toda idea que sea contraria o que contradiga la palabra de Dios es una idea que viene de Satanás. Mira, a mí me encantaría creer que Pedro tenía una buena intención. Quisiera darle el beneficio de la duda. Quisiera pensar que Pedro amaba tanto a Jesús que él pensaba que esta declaración lo iba a perjudicar. Yo quiero creer que Pedro estaba pensando que anunciar a un Mesías que sufriría rechazado y que sería muerto
era algo que solamente perjudicaría a su imagen y a su movimiento. Quisiera creer que Pedro está defendiendo a Jesús. Él a lo mejor estaba creyendo proteger la misión del Mesías. Pero en realidad solamente está repitiendo la misma tentación que Satanás ya le había hecho a Jesús en el desierto. En Mateo capítulo 4, Mateo 4:8, dice que otra vez el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás mismo le ofreció a Jesús un reino sin cruz. Por eso cuando Pedro repite la misma mentira, Jesús reacciona de esta manera tan fuerte. Hermanos, lo que Dios dice es verdad. Y cualquier afirmación que contradiga la palabra de Dios es mentira. Lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad. Cualquier cosa contraria es mentira. Y no importa si lo dijo Pedro. No importa si lo dice un apóstol, un profeta, un pastor. No importa si lo dice un predicador, un cantante, un influencer, o si lo dice un ángel del cielo. Paul Washer una vez escribió que el diablo alegremente colocaría una Biblia en las manos de cada hombre y promovería obediencia a todo el mandamiento si a cambio le diéramos el mensaje del evangelio. Para Jesús, una distorsión al camino del Mesías no es un tema menor. Una distorsión de la misión del Mesías era un tema importante, porque del destino al destino del Mesías le seguiría el destino de los discípulos. Y es precisamente aquí donde Jesús hace una aplicación para todos los que le siguen. Si el Mesías debe sufrir, entonces los discípulos no pueden esperar un camino diferente. Si el camino del Rey pasa por la cruz, entonces el camino de sus seguidores también pasará por la cruz. Por eso aquí Jesús no se dirige solamente a Pedro. Jesús se dirige a la multitud. Mira, observa el versículo 34. Dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, a la multitud y a los discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de natural. Lo natural es vivir para nosotros mismos. Lo natural es seguir mis propios instintos. Lo natural no es vivir para alguien más. Lo que Jesús está enseñando en este pasaje es radicalmente diferente a lo que el mundo cree acerca de la vida. De hecho, podríamos decir que existen dos evangelios completamente opuestos: el evangelio que Jesús predicó y el evangelio según Satanás que predica el mundo. Porque según el mundo, el sufrimiento no forma parte del plan de Dios. Según el mundo, seguir a Jesús no debería causar ningún tipo de rechazo.
Según el mundo, Dios quiere una mejor versión de ti mismo. Es más, según el mundo, solo se vive una vez. El problema de Pedro no es solamente un problema del primer siglo, porque Pedro estaba pensando como pensamos todos naturalmente. Todos queremos un Mesías glorioso, pero no queremos el sufrimiento. Todos queremos salvación, pero no queremos una negación propia. Todos queremos la corona, pero la queremos sin la cruz. Y si somos honestos, hermanos, muchas de las ideas que circulan hoy acerca de Dios, o que circulan acerca de la vida cristiana o del éxito espiritual, nacen de esta misma manera de pensar. Son ideas que suenan espirituales, pero que en realidad contradicen lo que Jesús acaba de enseñar. Podríamos resumir estas 4 afirmaciones que forman lo que podríamos llamar el Evangelio según Satanás. Cada una de estas afirmaciones refleja una expectativa humana que Jesús va a corregir directamente en este pasaje. Así que, si me permites, con lo que me resta del tiempo, quisiera reestructurar el pasaje y mostrarte 4 ideas que se afirman en el mundo, que contradicen lo que Jesús enseña y que Jesús corrige. Número 1, el sufrimiento no forma parte del plan de Dios. El mundo dice que si Dios está contigo, entonces no deberías sufrir. Pero Jesús dice algo muy distinto a eso. Jesús dijo: el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Y no se trataba de que Jesús estuviera buscando sufrir. Ese no era el punto. Su misión se completaría por medio del sufrimiento. Este fue el plan de Dios para el Mesías desde el principio. La cruz no fue una tragedia inesperada. La cruz era el plan eterno de Dios. Jesús no se encontró por casualidad con la cruz. Jesús sabía a dónde iba y Él eligió ese camino. Él siguió ese camino por amor al Padre. El sufrimiento no lo apartó del plan de Dios, porque el plan de Dios para el Mesías venía por medio del sufrimiento. El sufrimiento del Mesías no contradice el plan de Dios. El sufrimiento del Mesías cumplió el plan de Dios. Por eso Jesús dice: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo. El camino del Mesías pasa por el sufrimiento, pero el camino del discípulo comienza con la negación propia. Mira, para los primeros cristianos esta idea era muy clara. En Santiago capítulo 1 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Esto no significa que nos alegramos debido al sufrimiento. No es que cause mucho placer o gozo sufrir, eso sería masoquismo. Tampoco estamos buscando el sufrimiento para después experimentar gozo. No es que estés buscando sufrir a propósito. Eso es algo, el sufrimiento autoprovocado viene de un corazón egocéntrico. Más bien, lo que dice el autor es que nos alegramos en el sufrimiento por el resultado que produce nuestro carácter. Cuando sufrimos, nos abrazamos de lo que realmente importa. Tim Keller dijo que el sufrimiento nos hace recordar lo que realmente es duradero. Nos ayuda a realinear las prioridades y hace a un lado las distracciones.
El sufrimiento prueba nuestra fe. Y es a través del sufrimiento que comprobamos si realmente creemos lo que decimos creer. Es ahí cuando sufrimos, cuando nuestra teología pasa de la teoría a la práctica. Cuando realmente compruebas si eso que dices creer realmente lo crees. Algunas veces el sufrimiento nos hace dudar del amor de Dios. Pero que no podamos entender lo que Dios está produciendo en nosotros no significa que Dios nos ha abandonado. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y lo va a hacer a través del sufrimiento. Nuestro problema es que creemos que Dios nos tiene que contar el plan antes de que lo haga, pero Dios lo está haciendo. Así que dudar de sus intenciones es como si nuestros hijos dudaran de cuánto los amamos porque los vamos a llevar al dentista. A ningún padre le gusta ver sufrir a sus hijos, pero todo buen padre está dispuesto a causarle un dolor momentáneo para causarle un bien superior, para ayudarlo con su salud bucal en este caso. Pero de ninguna manera quiero minimizar el sufrimiento de nadie, mucho menos el sufrimiento de Cristo en la cruz. Lo que estoy tratando de decir es que Dios puede usar el sufrimiento para producir bienes eternos para nosotros. Por eso sufrir no significa que Dios nos ha abandonado. Pero así como algunas veces vamos a encontrarnos con el propósito de Dios o con la voluntad de Dios por medio del sufrimiento, hay veces que ya sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios. Ya sabemos lo que Dios pide de nosotros, pero evitamos obedecer porque sabemos que eso nos va a costar algo. A veces sabemos que aún hay una relación que no está honrando a Dios, pero por temor a la soledad seguimos ahí. Hermano, sabes que debes confesar ese pecado, pero por temor a la vergüenza no lo haces. O sabes que debes perdonar, pero perdonar duele. La voluntad de Dios, sabes que es la voluntad de Dios siempre decir la verdad, pero por temor a perder la aprobación a veces elegimos mentir. Sabes, hermano, que debes servir al Señor, pero algunas veces es preferible la comodidad antes que el servicio a los demás. O a veces sabemos que debemos identificarnos como cristianos, pero no lo hacemos por temor a cómo van a reaccionar los demás. Evitamos obedecer cuando anticipamos el sufrimiento, porque el mundo interpreta el sufrimiento como una señal de fracaso, pero lo que Jesús presenta es que el sufrimiento forma parte del plan redentor de Dios. Así que el problema no es que no sepamos lo que Dios quiere. Muchas veces lo sabemos ya muy bien. El problema es que sabemos que eso nos va a costar mucho. Por eso Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra de las afirmaciones que el mundo dice es que seguir a Jesús no debe costarte el rechazo. El Evangelio según Satanás dice: si haces lo correcto, entonces debería ser aceptado por todo el mundo. Pero Jesús dijo: el Hijo del Hombre debía ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas.
Y no se trataba de que Jesús quisiera caer mal a todo el mundo, sino que su mensaje provocaría el rechazo de los religiosos de su época. El Mesías de Israel, el Mesías que tanto estaban esperando, llegó, pero su pueblo lo rechazó. ¿Y sabes qué, hermano? Ese era el plan de Dios. En Salmos 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Jesús fue rechazado y Él vino a ser la piedra principal. El rechazo de Israel no frustró el plan de Dios. El rechazo del pueblo de Israel era parte del plan de Dios. Y Pedro lo entendió después de la regañada que le pusieron. Porque en Primera de Pedro 2, esto ya lo leímos en la serie, dice: pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Nuestra salvación es consecuencia de que el rey fue rechazado. La salvación de los gentiles es consecuencia de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, rechazó al Mesías. Mira, Jesús dio a entender: no te avergüences de mí ni de mis palabras. Seguir a Cristo implica aceptar que el mundo no siempre va a celebrar nuestra fe. Si el Mesías fue rechazado, no debería sorprendernos ser rechazados por el mundo. El mismo apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4:1: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en carne, ármense también con ustedes del mismo propósito. El mundo, hermanos, celebra lo que Dios condena. El mundo ridiculiza lo que Dios honra. El mundo le aplaude a los que son fuertes, pero en el reino de Dios los débiles son bienaventurados. Los insultados y los perseguidos son vistos como perdedores. Pero Jesús dijo que ellos son dichosos y afortunados. A veces pensamos que si somos cristianos todos deberían de respetarnos, pero la historia de Jesús demuestra lo contrario. Porque el Mesías, que fue perfecto, fue rechazado. Por eso no debería sorprendernos que seguir a este Mesías implique momentos de rechazo. En ocasiones no es que no sepamos lo que Dios espera de nosotros, sino que lo evitamos por medio del por miedo al rechazo. Sabes que deberías hablar de Cristo, pero a veces prefieres mantener tu fe en privado para no incomodar a nadie. O sabemos que no deberíamos participar en ciertas conversaciones o bromas, pero tememos parecer exagerados o parecer demasiado religiosos. Sabemos que deberíamos mantener nuestras convicciones bíblicas, pero el miedo a ser llamados intolerantes nos hace guardar silencio. A veces sabemos que deberíamos tomar una postura clara acerca de lo que Dios ha llamado pecado, pero preferimos evitar el conflicto para no perder la aprobación de las demás personas. Sabemos que a veces deberíamos vivir de manera distinta al mundo,
Pero el temor a ser vistos como raros o como anticuados nos hace conformarnos o nos hace imitar lo que los demás hacen. En momentos como estos descubrimos algo muy importante. Muchas veces no es que dudemos de lo que Dios dice, sino que tememos perder la aprobación de las personas. Pero hermanos, nuestra salvación es consecuencia del rechazo que sufrió el Mesías. El Evangelio según Satanás dice: Dios quiere una mejor versión de ti mismo. El mundo dice: Dios quiere ayudarte a alcanzar tu potencial. Pero Jesús dijo algo muy radical. Jesús dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre debía ser muerto. Y ese fue el plan de Dios desde el principio. ¿Por qué debía morir Jesús? Jesús debía morir para el perdón de nuestros pecados. Y no necesitas conocer toda la ley de Dios para desobedecerla. Pedro dice que si puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo, entonces no tienes excusa. Si sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿por qué no haces siempre lo que está bien? Así que el perdón de Dios no consiste en simplemente olvidar la ofensa. El perdón de Dios consiste en asumir la vergüenza y el castigo. ¿Recuerdas cuando en el Sermón del Monte Jesús dijo allá en Mateo 5:39: no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, devuélvele también la otra? Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Mira, básicamente lo que Jesús dijo es que si quieren ser perfectos como Dios es perfecto, entonces perdonen de la misma manera como Dios perdona. ¿Cómo? Si alguien te golpea, no reclames el golpe que va a equilibrar la ofensa. ¿Se acuerdan que dijo ojo por ojo, diente por diente? Si alguien te da una cachetada, pues lo justo es que le des otra. Y se acabó. Jesús dijo: si quieren perdonar como Dios perdona, entonces asuman la culpa que merece el ofensor. Tomen su lugar en el castigo. Si alguien te da una cachetada, la cachetada que te debe, asúmela tú. Si alguien te obliga a ir 1 kilómetro, el kilómetro que te debe, asúmelo tú. Si quieren ser perfectos como Dios es perfecto, perdonen como Dios perdona. Yo también me quedé así como ustedes, no, pues jamás. Por eso Pablo escribió a los Romanos 3:24: Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Porque Jesús, cuando fue ofendido, no reclamó o no tomó la venganza para sí mismo. Cuando era clavado en la cruz, Jesús dijo, Él oró: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Hermanos, el Evangelio no es una buena noticia porque nos diga que la ira de Dios ha desaparecido simplemente. El Evangelio es una buena noticia porque la ira de Dios cayó sobre Cristo en lugar de nosotros. El Evangelio no es buena noticia porque nos diga que no vendrá la ira de Dios.
El Evangelio es buena noticia porque nos dice que la ira de Dios no vendrá sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Así que el problema del ser humano no es que necesite ser una mejor persona. El problema del ser humano es que necesita ser redimido. Jesús no murió simplemente para mejorar nuestra vida. Él dijo: si alguien quiere venir conmigo, tome su cruz y sígame. Jesús no vino para ayudarte a alcanzar tu mejor potencial o alcanzar tu mayor potencial. Jesús vino para llevarnos a morir al viejo yo. Yo sé que la cultura de hoy te dice: sé fiel a ti mismo, confía en ti mismo. Pero Jesús dice: niégate a ti mismo. Por eso Jesús no es aceptado por muchas personas. O el Jesús de la Biblia no es aceptado por muchas personas. Muchas personas quieren a Jesús, pero lo que quieren es un coach espiritual. No quieren a un Señor. Muchos quieren que Jesús mejore su vida, pero no quieren que Jesús gobierne en su vida. Mira, en una predicación, una vez les conté que para los que hemos nacido de nuevo, para aquellos que nuestra vida está escondida en Cristo, somos libres de hacer cualquier cosa sin que nos condenen. Los que han creído en Cristo son libres de toda condenación y son libres para hacer cualquier cosa. Y miré la cara de algunos de ustedes y estaban en shock. ¿Cómo estás diciendo eso, Ezequiel? La realidad, hermano, es que si cuando escuchas que somos libres para hacer lo que queramos, en lo primero que pensamos es en pecar o en hacer nuestra vida más cómoda, entonces no hemos entendido lo que significa ser libres de verdad. Pablo le escribió a los Gálatas 5:13: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hermanos, es el incrédulo el que cree que es libre porque puede hacer lo que quiera, pero no se da cuenta que no es verdaderamente libre porque es esclavo de su voluntad, es esclavo de sus propios deseos. El incrédulo cree que vivir pecando es vivir libremente, hasta que intenta dejar de pecar y se da cuenta de que no puede. El incrédulo cree que el pecado son alas para volar, pero en realidad son cadenas que lo tienen atado al suelo. Hermanos, la verdadera libertad es la de poderse negar a sí mismo. La verdadera libertad viene de poder seguir a aquel que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Otros quieren a Jesús solamente para que mejore su autoestima o para que mejore su matrimonio, o quieren a Jesús solamente para que mejore su vida, su carrera, sus negocios, pero no quieren a un Jesús que les diga: toma tu cruz. Hermano, Jesús no vino solamente para ayudarte a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Jesús vino para darte una vida nueva. Jesús vino para que puedas morir al viejo yo y puedas recibir una vida eterna. Jesús no vino a mejorar tu vida actual. Jesús no vino a mejorar la vida que tienes ahora.
Jesús vino a darte una vida nueva y eterna después de que le des muerte al yo. Así que el Evangelio no es un automejoramiento. El Evangelio es la muerte y la resurrección. Por eso el mundo cuenta la última mentira que quiero compartirte. El Evangelio, según Satanás, te dice: solo se vive una vez. El mundo dice: esta vida es todo lo que tienes, así que aprovéchala. Pero Jesús dijo que el Hijo del Hombre, después de morir, debía resucitar al tercer día. La muerte de Jesús es la prueba de que todo lo que Dios prometió es verdad. Todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús. Pero la resurrección es la prueba de que todo lo que Jesús prometió también es verdad. Podemos tener certeza en todos los dichos de Jesús, porque Jesús pudo cumplir su palabra acerca del milagro más poderoso. Así que la resurrección valida todo el mensaje de Jesús. Por eso cuando Jesús dijo: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hoy en día hay personas que van detrás de su propia felicidad, que están buscando paz, salud, estabilidad o comodidad a toda costa, sin darse cuenta que están perdiendo la vida en esa búsqueda. Y no es que sean cosas malas, el problema es buscarlas como el propósito supremo. Mira, el mundo nos dice que lo único que vale la pena es el presente que estamos viviendo. Los necios piensan que solo se vive una vez, pero el sabio entiende que solamente tenemos una vida y lo que hacemos con ella tiene consecuencias eternas. Jared Wilson escribió esto: vive el presente, sí, pero vívelo a la luz de lo que viene cuando te quedes sin presente para vivir. La vida verdadera no se encuentra tratando de conservarla. La verdadera vida viene después de entregarla a Cristo. Así que cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Cristo, descubrimos lo que estábamos buscando realmente. Así que el que quiere encontrar la felicidad antes que a Dios, no la va a encontrar. Pero el que quiere encontrarse con Dios antes que su propia felicidad, se va a encontrar con ambas. En cierta manera podemos decir que vivimos una sola vida, pero esa única vida determina toda nuestra eternidad. Quiero terminar con esto. Jesús vivió en perfecta obediencia al plan de Dios. Él no evitó el sufrimiento ni evitó el rechazo. Jesús caminó fielmente hacia la cruz. El llamado de abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando duele o incluso cuando cuesta, Jesús ya lo cumplió. Jesús lo cumplió de la cuna a la tumba. Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Jesús se entregó a la voluntad del Padre, incluso cuando eso significaba tortura y muerte.
Pero su muerte no fue una derrota. Fue el cumplimiento del plan eterno de Dios para salvar a los pecadores. Muchas veces queremos separarnos de lo que Dios dice que son pecadores, porque creemos que nos vamos a salvar, pero Jesús vino a salvar pecadores. Separarnos del grupo de los que Jesús vino a salvar es separarnos de la salvación que Jesús vino a ofrecer. En la cruz, Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Ahí Él llevó nuestra culpa. Ahí Él asumió el juicio que merecíamos. Ese, hermanos, es el amor más sublime. Que el Hijo de Dios tomara nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir gracia y perdón. ¿Recuerdas el milagro del inicio? Cuando Jesús alimenta una gran multitud. Bueno, eso nos ilustra que no hay necesidad que Jesús no pueda suplir. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. Y sabes que no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Así como su alimento alimentó donde había hambre, su gracia abunda donde hay pecado. Mira, Agustín de Hipona escribió que Jesús mató a la muerte con su abundante vida. La abundancia de la vida de Jesús mató nuestra muerte. Es por eso que podemos acercarnos a Dios con gratitud y decir: Señor, gracias por la cruz. Señor, gracias por el precio que pagaste por nosotros. Señor, gracias porque tus manos fueron clavadas por nosotros. Y por medio de tu sacrificio nosotros hemos sido lavados y perdonados. Pero la historia no termina en la cruz, porque al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Y con la resurrección el Padre ha vindicado al Hijo. El Padre ha confirmado que el camino del sufrimiento, el que pasó Jesús, realmente nos conduce a la vida y a la gloria. Así que el rechazado ahora es exaltado. Hermano, por eso hoy podemos reconocer lo que en el cielo ya se proclama: el Señor es digno de toda gloria. Es por medio de este sacrificio que podemos reconocer que Él ya está en el trono. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, el amado del cielo que murió en la cruz, ahora reina con todo poder sobre todas las cosas. Para los que creen en Cristo, este pasaje nos llama a examinarnos. Debemos preguntarnos si estamos siguiendo al Jesús de las Escrituras o si estamos siguiendo una versión que el mundo nos ha moldeado acerca de Jesús. Seguir a Jesús implica una renuncia real y total a nuestro yo. Hermano, seguir a Jesús implica tomar la cruz. Implica aceptar el sufrimiento por causa de Cristo. Y esto no como señal de fracaso, sino como parte de nuestro discipulado. Pero también implica esperanza. Porque el camino de Cristo, el camino del sufrimiento, no terminó en la tumba. Entonces el camino del discípulo tampoco va a terminar en la tumba.
Hermanos, así como Dios vindicó al Hijo, también vindicará a todos los que le pertenecen a Él. Y para aquellos que todavía no han confiado en Cristo, si esta es la primera vez que escuchas este mensaje, o si ya lo habías escuchado, pero hoy suena diferente, si hoy suena urgente, si hoy el mensaje que ya habías escuchado por años, hoy suena real, la invitación del Evangelio sigue abierta hoy. Jesús murió y resucitó para ofrecerte una vida verdadera. Jesús murió para ofrecerte la vida eterna. Él no vino simplemente para mejorar la vida que ya tienes. Jesús vino para salvarte de la vida que llevas ahora. Por eso al final Jesús preguntó: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, la vida verdadera se encuentra en Cristo. La vida que tanto buscas, la vida plena y abundante que tanto deseas, no está en las cosas de este mundo. Eso que tu alma tanto anhela y que no puedes llenar y saciar con las cosas del mundo, esa vida se encuentra en Cristo. Por eso la única respuesta correcta es rendirnos a Él. La única respuesta correcta al Evangelio es reconocer que Él es digno. Negarnos a nosotros mismos es la respuesta al Evangelio. La respuesta al Evangelio es tomar nuestra cruz y seguirle. Hermanos, no fue cualquier hombre el que estuvo en la cruz. En la cruz estuvo colgado en tu lugar el amado del cielo. Ni todos los hombres, ni todas las cosas se comparan al valor de Cristo. Ni todo lo que ha existido, existe o existirá junto se compara al valor de Jesús. Ni todas las montañas, ni todas las estrellas, ni todas las personas, ni todos los animales, ni todo el mar, ni todos los valles, los desiertos, juntos se comparan al valor de Cristo. Hermanos, el amado del cielo murió en la cruz para salvarnos. Y ahora Él reina para siempre como Señor sobre todas las cosas. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos hoy tu evangelio. Mi Dios, perdónanos por creer algo inferior a lo que tú has enseñado. Señor, perdónanos por, Señor, escogernos a nosotros mismos, Señor, y no creer en el precio tan grande que tú has pagado por nosotros. Señor, te ruego que moldees nuestra mente. Señor, te ruego, Señor, que nuestro asombro por la cruz crezca cada vez más. Señor, que nuestro asombro por aquel que estuvo colgado en la cruz, por el amado del cielo, Señor, que murió en nuestro lugar, pueda crecer cada día.
Señor, gracias. Gracias porque moriste en esa cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy tenemos perdón de nuestros pecados, porque nos has redimido, Señor, y porque en ti tenemos esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo que tú nos permitiste para meditar en ella. Padre, te pido por tu iglesia, Señor, que tú la sigas edificando y confirmando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.